Hola, muy buenas tardes a los presentes. Hoy Buenas daremos inicio tardes. al día 2 del ciclo de charlas virtuales por el Día del Biotecnólogo. En Paraguay celebramos este día, el 18 de julio, por el importante evento que hubo en el paso de la tecnología del DNA, perdón, del DNA recombinante. Y vamos a tener una serie de charlas para conmemorar este día. Primeramente, a las 2, perdón, empezamos con la charla de la iniciación científica de parte de algunos alumnos de grado de la licenciatura en biotecnología. También queremos hacer extensión, ¿verdad? La felicitación por el Día del Biotecnólogo, no solamente a los que son licenciados en biotecnología, sino que a los que están aportando de una u otra forma al crecimiento de la biotecnología en Paraguay. Para dar inicio al ciclo de charlas, les invitamos a que apaguen los micrófonos. El uso de las cámaras es opcional y todas las charlas serán grabadas. Ahora empezaremos con la charla de la iniciación científica por parte de estudiantes de la licenciatura en biotecnología de la FACEM. Así que les invito a Magali Ferreira, Mauricio Molinas y a Lely Silva a que prendan sus cámaras y que también se puedan ir presentando a poco para decir en qué semestre se encuentran y luego empezaremos con las preguntas. Las preguntas serán direccionadas en la caja de comentarios y a medida que alcance el tiempo vamos a ir respondiéndolas. Así que, por favor, si es que podemos empezar. Madali, ¿te encontrás ahí? Sí, sí, acá estoy. Ok. Contanos básicamente en qué semestre estás, quién es tu tutor Ujú. y de qué trata o sea, tu línea de investigación en la que estás inmersa. Ok. Em, ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas felicidades también a todos. Yo ahora mismo me encuentro en el sexto semestre, casi séptimo de la carrera. Mi tutor actualmente es Danilo Fernández y también la doctora Andrea Roa, en dos líneas de investigaciones distintas. Con Danilo estoy en la parte de biotecnología de bioseguridad de la biotecnología moderna y con la doctora Andrea Rúa estoy en la parte de biotecnología agrónoma, más específicamente en fraude alimentario. Eh, Anteriormente también tuve otros tutores que eran la profesora Elodia Torres, el profesor Marín y también el profesor Elvio que me estuvieron ayudando en otras investigaciones. Ok. Mauricio Molinas, ¿nos escuchás? Sí, sí. ¿Puedes decirnos básicamente también quiénes son tus tutores? Buenas tardes a todos. Yo ahora actualmente estoy en el octavo semestre y desde el año pasado empecé a trabajar con el doctor Gilberto Benítez. Nosotros estamos trabajando con una base de datos del CEMIT que es para analizar la población de cianobacterias que tuvo lugar en la eutrofización del lago Pacaraí desde el 2017, desde el 2012 hasta el 2017. Entonces estamos trabajando con esa base de datos y analizando si hay una relación con los parámetros físico-químicos que también se tomaron en esos muestreos. Ok. Hola, Liz Silva, ¿nos escuchás? Sí, bueno, buenas tardes. Yo soy Aleli Silva y soy estudiante del octavo semestre de biotecnología y actualmente me encuentro trabajando con el profesor Danilo Fernández Ríos, el profesor Francisco Bruschetti y el profesor Eder Cardoso. El profesor Danilo y el profesor Francisco, su línea de investigación sería la diversificación y conservación de anuros del Gran Chaco Americano, que sería un proyecto bastante grande del CONACYT, y el proyecto en el cual yo estoy sería la estimación genética poblacional de una especie de rana, que sería Cinas acuminatus, y ver su diversificación a lo largo de los años prácticamente. Y eso. Hola, Liz. ¿Para vos qué es un programa de iniciación científica? El programa de iniciación científica para mí sería un programa que te ayuda y te facilita en cierta manera a formarte desde cero prácticamente en investigación, porque como sabemos en la facultad tenemos las prácticas, pero no necesariamente hacemos constantemente. En cambio, en la iniciación científica vos aprendes a tener más mano en el laboratorio, aprendes también
a redactar el artículo, aprendes a filtrar las informaciones, aprendes bastante en realidad. Y para mí sería eso el programa de iniciación científica. Entiendo. Mali, ¿cómo hiciste para acceder a este programa de iniciación científica? Sí. Em, Primeramente la curiosidad de escuchar a cada profesor en el aula contando cada uno sus experiencias, en qué están trabajando. Ahí me encontré con lo que el profesor Danilo estaba haciendo. Entonces me despertó la curiosidad, fui a hablar con él. Ahí él me explicó qué es lo que estaba haciendo. También hablé con la profesora, me presentó a la profesora Andrea Rúa. Y de esa manera es como que me fui familiarizando con lo que ellos estaban haciendo y me gustó lo que estaban haciendo. Quería aprender más y posteriormente ellos ya conociendo el interés que yo tenía hacia lo que estaban trabajando, me llamaron para poder participar con ellos. Pero quiero resaltar que antes de entrar al PIC yo ya estaba haciendo investigación en el laboratorio de mutagénesis, pero eso fue previo al PIC. ¿Por qué? Porque justamente yo quería empezar a saber un poquitito lo que era el laboratorio, pero como que no tenía todavía las 20 materias, entonces eso es lo que me atajaba un poco para entrar al PIC. Entonces por eso es que, de esa manera es que pude acceder al PIC ahora mismo. Entiendo. Mauricio, vos que estás ya en el último semestre, ¿cómo es posible llevar el equilibrio justamente entre el estudio e investigación? El programa es una actividad extracurricular, entonces requiere más tiempo del que se dispone para la universidad, vamos a decirle. Entonces hay que saber equilibrar los fines de semana, saber que tenemos plazos para entregar cosas, los avances. Entonces es un poco difícil. En mi caso era un poco más flexible porque es solamente análisis estadístico, entonces yo puedo trabajar desde la computadora y no requiere que yo esté tanto tiempo en el laboratorio. Pero sí también analizar los datos. Yo tengo muchísimos datos, entonces requirió mucho tiempo de mí y mucho esfuerzo y sobre todo la dedicación y saber qué es lo que uno quiere y que por eso le dedica tanto tiempo. Leli, para vos, ¿cuáles serían las ventajas de estar en un programa de iniciación científica, aparte justamente de agarrar más práctica en el laboratorio? Yo creo que sería, o sea, a mí en lo personal me gusta mucho la investigación, entonces eh, lo que a mí me ayuda más en este sentido es ver la realidad de cómo sería el día de mañana cuando yo quiera ser investigadora. Entonces, ver todos los pasos requeridos para eso, los que yo voy a necesitar. Ahí estoy un poco nerviosa, lo siento. No, tranquilo, te escuchamos. Y eso prácticamente. Ok, y te ofrecieron ya también la posibilidad de asistir luego a un congreso o luego estar trabajando en una El, publicación. el año pasado me fui a un taller en Posadas y gracias a eso me dieron la posibilidad de hacer una pasantía ahí si yo quería y todo depende de mi disponibilidad sobre todo. Y ahora prácticamente lo que me ayudó bastante el PIC sería que estoy trabajando en Cenaxa haciendo extracción de RNA, por ejemplo. Esa experiencia de estar un año y medio haciendo extracciones de ADN me permitió poder trabajar en Cenaxa ahora, por ejemplo. Entiendo. Mauricio, Sí. vos trabajás justamente con el tema de análisis de datos y todo eso, pero también podés hacer parte experimental o porque Alelino estaba comentando que sí, por ejemplo. Sí, de hecho la idea era, ahora que estamos terminando este trabajo, empezar otro trabajo para bioremediación. Pero aparte de eso, nosotros el año pasado, en conjunto con los pasantes de la doctora Andrea Rúa, hicimos un trabajo con bacterias y medios de cultivo alternativos. Entonces sí tuvimos parte práctica de aplicar todos los conocimientos de microbiología y todos los equipos y a eso le aplicamos los análisis de datos que nosotros ya estuvimos aprendiendo ahora
con el programa. Entiendo. Y justamente, estando en el último semestre, ¿vos crees que o sea, las distintas asignaturas que se dieron durante la carrera de grado te están ayudando justamente en todo lo que se refiere a la investigación? Sí, el programa es básicamente una manera de probar todo tu conocimiento y empezar a aplicar todo lo que ya se aprendió. Eh, lo que sí el programa te ayuda es a tener un poco más de práctica, como decía Lely, de por ahí en las prácticas no todos podíamos hacer las cosas en el laboratorio, entonces ahora que uno ya está trabajando prácticamente solo o con dos o tres personas, ya puede ir aprendiendo más y teniendo más manualidad. Entiendo. ¿Y semanalmente aproximadamente cuánto tiempo dedicas a esta tarea? Y era trabajo de todos los días porque era primero aprender el programa, porque era un programa que yo no conocía, entonces empezar a prácticamente a ver cada opción que tenía el programa y después ir analizando mis datos. Entonces, por día le dedicaba 1 o 2 horas, aparte de las horas que nosotros íbamos al CEMIT con nuestro tutor. Entonces eran como 10 12 horas semanales que le dedicamos. Entiendo. Aleli nos comentó que tuvo la posibilidad de ir, o sea, de ir al exterior. No sé si es que vos también se te presentó esa posibilidad o justamente ahora con el tema de la pandemia no se pudo. No, nosotros no se presentó esa oportunidad. Sí, en nuestro trabajo que hicimos en conjunto con los pasantes de la doctora Andrea Rúa se presentó en un simposio, pero como nosotros entramos a ese trabajo, fueron los responsables, los dos pasantes de la doctora, los que fueron a presentar ese trabajo a un simposio Entiendo. ¿Ese simposio dónde fue? en Itapúa. Fue a finales del año pasado en Itapúa. Ok. Magali, ¿cuál es tu experiencia también en esto? Si es que llegaste a tener una experiencia en el exterior con el programa de iniciación científica, no necesariamente que estés asistiendo, digamos, al país, sino que van a enviar algún trabajo o algo. Sí, de hecho que dentro de la investigación misma llegué a llevar dos pósters, uno a Brasil y otro a Argentina, y para este año teníamos previsto también otros congresos que justamente se vieron frustrados por la situación actual, que esperemos que el año que viene se normalice y podamos asistir. Entonces tuvimos que como redireccionar los trabajos en vez de ver el tema de los congresos. Estamos priorizando la parte de las publicaciones. De hecho, hace poco terminamos de publicar algo con el profesor Danilo. Entonces, es así como estamos encarando la situación ahora, ya que no se presentan los viajes. Entiendo. ¿Y cuál es el tiempo aproximado también que dedicas semanalmente a esta actividad? Bueno, en mi caso no estoy teniendo la parte del laboratorio porque el CEMIT se encontraba cerrado. Pero sí estuve haciendo trabajos in silico, entonces le dedicaba más tiempo que antes, porque este contexto ahora mismo te da más tiempo para estar en tu casa. Hay mucho trabajo que estoy haciendo en la parte de búsqueda de datos, bibliografía, también la parte de bioinformática, etcétera. Todo eso es dentro de la casa y le estoy dedicando un tiempo muy diferente a lo que hacía cuando teníamos las clases presenciales. Cuando teníamos las clases presenciales, como que le dedicaba unas 5 horas semanales, a veces le dedicaba más horas por día. Eso varía mucho, la verdad, depende de lo que tenés que hacer, depende de lo que el tutor te pida y también depende del deadline que tengas. ¿Hay posibilidad de justamente hablar con los tutores y ofrecer las ideas, ¿verdad?, acerca de lo que uno quiere investigar, ¿verdad? Y de repente justamente te sugieren alguna idea, una posibilidad de investigación o cómo sería. Bueno, de hecho que los profesores en sí tienen sus proyectos ya programados, pero ellos están completamente abiertos a que vos les comentes sobre tus ideas, si es que armas algo conciso, algo que le puedas presentar a tu tutor, te va a ayudar con todo lo que se pueda, te va a guiar, vamos a buscar fondos, se va a buscar la forma de realizar siempre y cuando
el alumno le demuestra al profesor que realmente quiere hacer eso y tengan fundamento sus ideas también. Entonces, los tutores están completamente abiertos a ese tipo de cosas también, no es que te imponen un trabajo. Entiendo. Y en cuanto a lo económico, por ejemplo, ¿hay alguna, aparte de los materiales que te cubren, ¿verdad? Que obviamente no son baratos, ¿hay algún tipo de ayuda también para solventar algún tipo de gasto? Sí, estando dentro del programa, yo me di cuenta de dos situaciones. Al no estar en el programa, cuando yo hacía mis investigaciones y también me iba a congresos, era mucho más difícil porque no solo me tenía que concentrar en investigar, en terminar mi trabajo, en hacer mi póster, sino en el precio que me va a costar imprimir el póster, en que yo me tengo que inscribir al congreso, que tengo que pagar eso, que tengo que pagar ida y vuelta. O sea, tenía que hacer actividades económicas todo el tiempo y si necesitaba materiales también, o sea, prácticamente me tenía que costear la mayoría de las cosas que hacía en mi investigación. Pero estando dentro del PIC tenemos la posibilidad de que se nos ayude con esos gastos, entonces la preocupación en la parte económica como que disminuye un poco. Pero también si hay cosas que tenemos que comprar que ya sobrepasa la capacidad económica, sí, de igual manera se harían actividades económicas para poder conseguirlas, pero esos son en casos muy específicos nada más. ¿Y cuánto tiempo es el beneficio, digamos, de este programa en cuanto a lo económico? Bueno, eso depende realmente de lo que uno vaya haciendo y en lo que vaya gastando el dinero, ¿verdad? O sea, en lo que vaya invirtiendo, digo bien, el dinero. Y el periodo de duración en sí del proyecto serían 2 años, ¿verdad? Pero siempre eso puede alargarse, puede llegar a ser una tesis, puede llegar a inclusive hacer un PIC del CONACYT. Entonces varía mucho la parte económica dependiendo de dónde vaya direccionado el alumno con su investigación. Entiendo. Aleli, nos comentaste justamente que estabas trabajando en el SENACSA, ¿verdad? Entonces, en este momento, digamos, la pandemia afectó también de alguna manera tu iniciación científica. Sí, nosotros a comienzo de año estamos haciendo ya la parte de secuenciación de los marcadores nucleares y las últimas PCRs de las muestras que fuimos procesando a lo largo de todo el año pasado y teníamos que seguir mandando a mandar secuenciar justamente, pero debido a la situación, eh, yo en lo personal pude acudir solamente 2 semanas y después se cortó totalmente y hasta ahora está en stand-by prácticamente. Entiendo. ¿Y el tiempo que vos dedicabas a esta actividad, cuánto era? Y dependía mucho de lo que tenía que hacer. Había semanas en donde me iba casi todos los días porque tenía que hacer mucha cantidad, o sea, muchas extracciones para luego hacer la PCR, que eso en el momento donde hacía el profe Eder. Y después empecé a hacer las PCR yo, entonces cuando a mí me tocaba hacer extracción, PCR estaba en promedio 5 horas después de las horas de la facultad, por ejemplo. Pero en promedio serían como 20 horas semanales, por ahí. Entiendo. Pero ¿Y de nuevo depende todo de qué es lo que vos estás haciendo. cuáles serían las instalaciones que utilizas justamente para lo de las PCR y todo eso? ¿Qué laboratorio es? Yo hacía las extracciones en el laboratorio de biología vegetal y las PCR realizaba en el laboratorio de biología molecular. Todos que pertenecen al departamento de biotecnología, ¿verdad? Sí. Para utilizar este tipo de laboratorio siempre hay que tener, ¿verdad? Un aval también del profesor de lo que se va a hacer y todo eso, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, cuando iba a hacer, o sea, a cumplir mi hora, tenía una planilla que el profesor Eder me facilitaba, entonces yo ponía mi hora de entrada, mi hora de salida y lo que yo hacía en el día. Si era, qué sé yo, PCR, electroforesis, colocaba eso. Y así diariamente para tener una idea de qué yo fui haciendo y para tener un registro también en caso de que algún equipo se descomponga o algo por el estilo. Y ya te hablaron tus tutores de alguna posibilidad justamente de retornar con las actividades, si es que hay que esperar que termine
alguna fase de lo de la pandemia o cómo sería para justamente volver y por el tema justamente de la obligación, ¿verdad? De que siempre hay que tener un trabajo terminado. Y por el momento, hasta ahora no hablé con ninguno de los tutores, pero seguro dentro de poco me van a estar hablando. Entiendo. Mali, las instalaciones que vos utilizás para hacer también tus investigaciones son de la facultad. Sí, o sea, en realidad en el CEMID ahora mismo, lo que hago con el profesor Danilo en la facultad, todavía no estoy utilizando la parte de laboratorio porque la mayoría de las cosas que estamos haciendo son por la computadora nada más, pero son así ya trabajos bastante que tienen mucho peso. Tenemos una publicación ya de la facultad. Después, en el CEMID ahora mismo no estamos teniendo la posibilidad de entrar, pero como que ahora mismo la profesora nos comentó de que estamos como becarios, entonces vamos a tener el acceso al laboratorio en unas semanas aproximadamente, ya que también se están equipando para poder recibirnos a nosotros con los equipos de desinfección, un sistema, un protocolo sanitario, etcétera. Entiendo. Aparte justamente de este inconveniente de lo de la pandemia, ¿qué otros desafíos hay para presentar un trabajo científico ya estando en un programa de iniciación científica? Bueno, ahora siempre tomando en cuenta el contexto actual, que también va a ir cambiando cómo vamos a manejarnos más adelante, están los desafíos económicos más que nada, porque cada familia está atravesando una situación diferente, entonces el tiempo, la disponibilidad económica ya es muy diferente y hay que ordenar mejor las prioridades. Yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos en este momento, porque también hay chicos seguramente que van a estar ayudando a sus padres a levantarse económicamente, entonces ese es el gran desafío actualmente. Mauricio, cuando empezaste con la iniciación científica, tuviste que firmar algunos documentos, presentar documentos, ¿cuáles serían? Sí, cuando, bueno, lo primero es aprobar las 20 materias, que es lo mínimo, y hablar con el tutor a ver si hay disponibilidad de tiempo de parte de él y si las líneas de trabajo coinciden. En mi caso, coincidió que como a mí me gusta la parte de bioremediación y todo lo que es el bioproceso, biocombustible con microalgas, coincidió con lo que hace el profesor Gilberto, entonces ya empezamos desde temprano, una vez que hablamos, y los papeles creo que eran certificado de estudio, después se firma un formulario con los datos del tutor y del tutorando y se pone como una pequeña introducción sobre qué va a tratar el trabajo. Y si no me equivoco, pedía fotocopia de cédula, pero no es muy complicado todo el papeleo para hacer, es muy rápido y no hay que pagar nada tampoco. Entonces, teniendo las 20 materias aprobadas, haciendo el contacto con un tutor y que tenga una línea de investigación, ¿verdad? Entonces es posible, no es que hay mayores requerimientos, digamos. O sea que es bastante accesible dentro de todo. Sí, es bastante accesible y además, si uno quiere hacer el programa, no solamente puede hacer con los profesores del departamento, sino que pueden hacer con todos los profesores de la FACEM. Hay gente que trabaja con profesores que están en el departamento de química, por ejemplo, entonces es muy abierto y hay muchísimos tutores. En este formulario que mencionabas, que completaste, te especifica, digamos, una cantidad de tiempo que tenés que pertenecer al programa y qué pasa en el caso que vos quieras renunciar al programa. Sí, especifica que el tiempo mínimo es de 2 años y es prorrogable si es que se da el caso. Y en el caso de incumplimiento, por ejemplo, de mi parte o en el caso de renuncia, si no me equivoco, unos años no puedo volver a participar del programa. Entiendo. Vale, quería saber si es que cuánto tiempo demoras, digamos, en hacer el tema este de la extracción de RNA en el Cenaxa y si es que era lo mismo, digamos, ahí haciendo la extracción en FASEM. El tiempo que nosotros, o sea, para hacer la extracción, por persona normalmente hacemos 2 tandas que vienen a ser
una tanda de 23 y un control y 23 y otro control. Y viene a ser 1 hora y media, 1 hora o 45 minutos y depende prácticamente del kit, porque hay algunos kits que requieren más tiempo de lavado y otros que requieren, por ejemplo, incubación. En ese sentido, te toma más tiempo. Y tuve la suerte que llegamos a utilizar un kit que yo utilicé también en el laboratorio y que se adaptó nada más, porque como yo estoy trabajando con las muestras de anuros, entonces es tejido animal y utilizamos DNA. En este caso lo que se hizo fue cambiar el buffer de elusión por otro. Y con esto nosotros también nos dimos cuenta que los kits comerciales se pueden ir adaptando de acuerdo a la necesidad que uno tiene en la investigación, por ¿Vos ejemplo. creerías que estos programas de iniciación científica deberían seguir implementándose? Yo creo que sí, porque en serio es muy necesario tener más mano en el laboratorio, más nosotros que trabajamos, o sea, más nuestra carrera sobre todo, porque de que tenemos más prácticas que otras carreras tenemos, pero yo creo que es muy necesario que todos alguna vez pasen por el PIC o por alguna pasantía para adquirir esos conocimientos. Porque si no aprendes ahora estando en la facultad, ¿cuándo más vas a aprender también? Y si te equivocas, es mejor que te equivoques estando en la facultad que en tu trabajo ya. Entiendo. Entonces, la iniciación científica te ayudó, por ejemplo, ahora a desempeñarte en otro lugar. Sí, totalmente. Mauricio, ¿qué pasa en el caso que vos termines ya, como estás en el último semestre y terminas la facultad? ¿Vos podés seguir todavía vinculado a este programa de iniciación científica? Sí, creo que tengo entendido de que sí se puede, se presenta una nota y diciendo que ya se terminó la carrera y que se desea continuar con el trabajo para poder culminar bien todo. El programa de iniciación científica a vos te está ayudando, entonces, aparte de fijar los conocimientos y todo eso, también a armar, digamos, un mejor currículum, ¿verdad? Sí, aparte del currículum también es la experiencia, no solo de aprender cosas nuevas también, sino de conocer gente que ya está trabajando en lo que a uno le gusta. Yo tuve la oportunidad de conocer los laboratorios del CEMID y conocer gente del laboratorio de hidrobiología y el laboratorio de tecnología. Entonces es toda una experiencia que le ayuda muchísimo a uno. Entiendo. Entonces, para vos también, obviamente, es altamente recomendable seguir, ¿verdad?, con estos programas de iniciación científica. Sí, y decirle también a los alumnos que no es necesario que uno quiera tener una carrera como investigador para hacer este programa. Cualquiera que después se quiera dedicar a la industria también puede hacer porque le va a servir. Entonces, yo creo que los alumnos también deberían aprovechar porque hay muchos tutores, hay muchísimas oportunidades y pueden aprovechar. Hay apertura, entonces, digamos, de los profesores que tienen línea de investigación, ¿verdad?, en ser justamente instructores, ¿verdad?, del conocimiento. Sí, y aparte también uno tiene la posibilidad de trabajar en proyectos más grandes, como por ejemplo el caso de Lely, que está trabajando en un proyecto con CONACYT, que ya es mucho más grande de lo que es lo meramente académico en la universidad. Entiendo. Mali, Sí. esta presentación de póster y todo eso fue justamente también gracias al programa de iniciación científica. Entonces, ¿vos qué nos recomendarías, digamos, para los alumnos, para ir cerrando nada más ya? ¿Qué tienen que hacer ellos si es que quieren justamente hacer iniciación científica? Bueno, primeramente que sean curiosos y atiendan lo que los profesores en aula les comentan, porque ahí es donde van a tener el primer acercamiento con las líneas de trabajo de ellos, porque ellos generalmente en un espacio breve en la clase te comentan en qué están trabajando. Entonces ahí tener como el oído parado y escuchar qué están haciendo y ver si les interesa o no, o si tienen alguna idea o les gustaría trabajar en X área, ir al departamento, comentar eso, o si tenés algún maestro que le tenés más confianza, te acercás, le comentás. Es buscar guías, es moverse, buscar oportunidades, ser proactivo, porque nadie va a venir a decirte o a invitarte personalmente porque sí, mientras estás callado, ¿verdad? Otra cosa que quiero resaltar también sobre el PIC es que no necesariamente
te va a ayudar en la parte de habilidades manuales y que no necesariamente tenés que querer ser un investigador para entrar al PIC, sino que ahí vos aprendés muchas otras cosas que están afuera, como por ejemplo, aparte de los profesionales que están en ese ámbito, vas a conocer cómo se mueve la ciencia, cómo se maneja, cómo se administra un laboratorio, cómo se consiguen las cosas, vas a conocer el mundo real de lo que es trabajar en ciencia. Y también como me está sucediendo a mí, yo estoy conociendo mucho de lo que es el tema de regulación, la parte de la política también, que es algo que ejerce muchísima influencia sobre la ciencia y lo podemos ver claramente Analí, cómo está sucediendo en la pandemia. sí, discúlpame que te interrumpa, pero ya estamos Sí, ya sobre el tiempo no, nada más. Le no te quería preocupes, voy a agradecer terminar. la asistencia, ¿verdad? De los tres y comentarnos su experiencia. Y nada más para ir cerrando, que justamente los demás estudiantes también se animen, ¿verdad? Que esta apertura de iniciación científica se da cada cierto tiempo y que se acerquen al departamento a preguntarnos, consultarnos, que también van a poder tener estas experiencias que tuvieron los tres compañeros. Y le agradezco por su tiempo y vamos a estar siguiendo con las demás charlas. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.